Bien, ya está grabado. Entonces, el viernes 15 de octubre haríamos el segundo cuestionario con las unidades 4, que es trabajo de energía, 5, que es la que vemos hoy de impulsión y choque, y la unidad número 6, que es movimiento de rotación. Serían 3 unidades para el viernes 15 de octubre. Bueno, ahí vamos a compartir el Word de la clase de hoy. Ahí pueden ver, chicos. Sí, profe. Bueno. Fíjense que esta unidad se llama momento lineal impulso o cantidad de movimiento, que en algunos libros sale así como cantidad de movimiento en vez de impulso. ¿Sí? Y choque, bueno, sí sale siempre como choque. Entonces, esta es la denominación que tiene nuestra unidad número 5. Acá incorporamos nuevos conceptos, como hicimos en la unidad número 4. A los movimientos que veníamos estudiando, le hemos incorporado los conceptos de trabajo y energía, que se producen cuando hay un movimiento. Y ahora vemos este otro concepto, que es el de impulso, que también se produce cuando hay movimiento. Entonces, fíjense, son conceptos nuevos. Mientras que en la unidad que sigue, en la unidad número 6, vamos a hablar de otro tipo de movimiento, que es el movimiento de rotación. Entonces ahí vamos a agregar otro tipo de movimiento a los que ya veníamos estudiando. Entonces acá vamos a definir este nuevo concepto de momento lineal e impulso. Vamos a ver que en cualquier interacción el momento lineal se conserva, similar a como hablábamos de la ley de conservación de la energía. ¿Sí? Acá el momento lineal se conserva también. Y vamos a hablar de las interacciones que se producen cuando dos objetos están en contacto. Entonces a esa interacción le llamamos choque. Entonces vamos a ver los distintos tipos de choque que tenemos y los casos particulares del péndulo balístico. Bueno, acá tenemos algunas situaciones para que ustedes observen y me digan qué están viendo. ¿Qué ven en esta primera figura? Un accidente de auto. Claro, exactamente. Entonces fíjense lo que dice acá en rojo. Que no podemos responder a esta interacción a partir de la segunda ley de Newton. Que la segunda ley de Newton nos decía que la sumatoria de la fuerza es igual a la masa por la aceleración. O sea que estábamos provocando con esa si existía una sumatoria de la fuerza, provocaba en el cuerpo una aceleración. Entonces, salvo que evaluemos casos por separado, pero no podemos evaluar la interacción en conjunto a partir de la segunda ley de Newton. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando ocurre el choque, uno impacta con el otro y ahí viene cada uno a su propia velocidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa después del choque? Tengo como que analizar por instancias. Una situación antes del choque, que sería que cada cuerpo tiene su masa, tiene su velocidad. Otro momento es durante la interacción, cuando se ponen en contacto los cuerpos. Y el momento después de la interacción. Entonces, ¿qué pasa con esos cuerpos? Quedan así incrustados como en ese dibujo. O por ejemplo tenemos estos otros casos.
¿Qué tenemos acá? A ver en estos otros dibujitos, ¿qué pueden observar? ¿Qué observan en esos otros dibujitos? A ver, fíjense. Una mesa de pool. Rebota. ¿Cómo? Que rebota. Ajá. Que cuando acá golpeamos la bola blanca, por ejemplo, en esta mesa, ¿no es cierto? Va a rebotar porque la bola va a volver y esta otra va a salir con otra velocidad en otra dirección y sentido. ¿Sí? Entonces, esto también, así como acá que era un choque, un accidente, acá tenemos otro tipo de choque, en otro caso, digamos. Pero sucede que los cuerpos salen hacia otras direcciones con distintas velocidades. ¿Sí? Este es otro caso, por ejemplo, que tenemos que tener en cuenta qué efecto, o que se puede tener en cuenta qué efecto es el que deseamos para ver cómo golpeamos y en qué dirección golpeamos a la bola blanca para que se pueda producir introducir alguna de las bolas que estemos considerando en algunos de los en algunos de estos lugares estratégicos que tenemos. Entonces, también, por ejemplo, acá habla de un meteorito que choca contra la Tierra. ¿Qué cantidad de energía cinética tiene el meteorito con el impacto para saber cuál es el efecto que vamos a tener? O sea, fíjense que podemos tener en las situaciones reales muchos diferentes tipos de interacciones. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Del meteorito. O sea, una cuestión antes y una cuestión después. ¿Mm? Una cuestión antes y una cuestión después de lo que sucede. ¿Sí? A ver, piensen ahora ustedes en distintos tipos de interacciones que pueden encontrar en la naturaleza. A ver, para que me den el ejemplo. Cada uno piense alguna y ya la ponemos en común. Jugar con los bolillos, profe. Cuando algo impacta contra el suelo.
Profe, Bueno, continuamos. Ahí continúo. Bueno, me decían de algunos tipos de choques. La compañera me decía de las bolillas. O sea, jugar a las bolitas sería el juego de las bolitas. ¿Eso me decías? Hola. sí, profe. Sí, a ver, ¿quién más me había dado otro ejemplo? Cuando un objeto impacta contra el suelo. Ajá, cuando un objeto impacta contra el suelo. Bien, ¿qué más? Por ejemplo, del objeto que impacta contra el suelo, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? Cuando hacemos picar la pelota, profe, Claro, cuando hacemos picar la pelota, exactamente. Y que de ese ejemplo venimos hablando, ¿no es cierto? Porque hemos hablado de ese ejemplo en caída libre, hemos hablado de ese ejemplo la clase anterior cuando veíamos energía cinética y potencial, ¿sí? Entonces fíjense que ahora vamos a introducir un nuevo concepto, pero podemos trabajar el mismo ejemplo, ¿no? Porque decíamos cuando la pelota está arriba, tenemos energía potencial. Cuando está abajo, tenemos energía cinética y la potencial se hace cero, porque dependía de la altura. ¿Recuerdan? Sí, profe. ¿Se acuerdan cómo variaba la energía cinética y la energía potencial con la altura? Entonces, siempre que hay una interacción de dos cuerpos, ¿sí? Tenemos que ver entonces qué pasa con la energía, cómo eran las velocidades y con este nuevo concepto que vamos a introducir ahora. El concepto de momento lineal, también llamado cantidad de movimiento, el concepto de impulso o ímpetu, ¿sí? Y una nueva ley que es la ley de conservación del momento lineal. Ya estudiamos la ley de conservación de la energía en la clase anterior. Entonces ahora introducimos estos nuevos conceptos. Acá ponemos momento lineal o cantidad de movimiento porque ustedes en algunos textos que puedan consultar lo van a encontrar de una manera y en otros textos lo van a encontrar de otra. O a veces son indistintos, entonces se usan de las dos formas en un mismo texto. Entonces, por eso los dejamos bien aclarados para que no se confundan. Entonces, vamos a definir que aquí llamamos momento lineal y aquí llamamos impulso. Momento lineal o cantidad de movimiento. Y la otra es impulso, ¿sí? A partir de la dinámica, nosotros hemos definido las 3 leyes de Newton para una partícula. Decíamos que podíamos estar trabajando con cualquier cuerpo, pero solamente íbamos a considerar una partícula. O sea, que el cuerpo se concentraba todo en un punto que le llamábamos partícula. También hemos definido el teorema del trabajo y la energía y la ley de conservación de la energía. Ahora vamos a partir de la segunda ley de Newton que estábamos diciendo, que en la interacción esa del dibujo que hemos visto, del choque entre el camión y el automóvil, no la podíamos aplicar porque solo la podíamos aplicar para un cuerpo o para otro cuerpo. Entonces, ahora veamos esa ley, esa segunda ley de Newton. Entonces, la segunda ley nos dice que la sumatoria de la fuerza es igual a masa por aceleración. Pero la aceleración, ¿qué es lo que era cuando lo definíamos en la cinemática en la unidad número 2? Era la variación de la velocidad en función del tiempo. Entonces, si ponemos esa variación de la velocidad en función del tiempo
En la segunda ley de Newton, donde reemplazamos la aceleración, nos va a quedar masa por la variación de la velocidad en función del tiempo. Y ahí vamos a trabajar este numerador. ¿Qué es lo que tenemos en el numerador? Tenemos masa y velocidad. Entonces podemos trabajar directamente la diferencial de la masa por la velocidad y ponerlo entre paréntesis a la masa y la velocidad. Y ahí tenemos este nuevo concepto de momento lineal. Este producto de la masa del cuerpo por la velocidad que lleva el cuerpo es lo que llamamos momento lineal o cantidad de movimiento. Y lo expresamos con una letra P minúscula. P igual a masa por velocidad. Como la velocidad es un vector, por eso está marcadito acá con la barrita arriba. La masa es un escalar. El momento lineal es un vector, porque es el producto de un escalar por un vector. Ya sabemos del álgebra que el producto de un escalar por un vector nos da otro vector como resultado. Entonces, el momento lineal o cantidad de movimiento es el producto de la masa por la velocidad. ¿Sí? Entonces, este es un concepto general que lo vamos a aplicar para cada uno de los casos que tengamos. Acá, por ejemplo, tenemos en este grafiquito un cuerpo de masa m que tiene una velocidad v. Entonces va a tener también una cantidad de movimiento p, ya que la cantidad de movimiento es el producto de la masa por la velocidad. Como p es otro vector, va a tener la misma dirección y sentido que la velocidad. Entonces acá podemos ver dibujado que están en la misma dirección y sentido que la velocidad. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, Pueden ver los dos vectores claramente. sí, Bueno, ¿qué vamos a considerar? Por ejemplo, si la masa es mayor y también es mayor la velocidad, mayor será la magnitud de P. ¿Sí? Porque es directamente proporcional a la masa y directamente proporcional a la velocidad. Fíjense esta segunda consigna. Dos vehículos que viajan a la velocidad de 20 metros por segundo y que poseen igual masa, pueden tener el mismo módulo de P. Pero P siempre será diferente porque es un vector característico de la partícula con dirección y sentido único. ¿Sí? O sea, yo puedo tener dos vehículos o dos partículas o dos cuerpos que tengan la misma masa y la misma velocidad. El P puede ser que sea el mismo en módulo, ¿sí? En valor numérico, pero va a ser diferente porque va a tener distinta dirección y sentido. ¿Sí? Es otro vector. ¿Queda claro eso? sí, profe. Como el vector P también lo podemos expresar en función de las componentes, entonces podemos decir que vamos a tener P sub X cuando tenemos el producto de la masa del cuerpo por la velocidad en la dirección de X, P sub Y cuando tenemos el producto de la masa del cuerpo por la velocidad en la dirección de Y, y P sub Z cuando tenemos el producto de la masa del cuerpo por la velocidad en la dirección Z. Entonces, en cada una de las direcciones podemos tener el P. ¿En qué unidades vamos a medir el P? En el sistema internacional, como es el producto de una masa por una velocidad, la masa la medimos en kilogramos y la velocidad en metros sobre segundo. Entonces, kilogramos por metro sobre segundo me define el momento lineal o cantidad de movimiento de un cuerpo o una partícula. ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno, como nosotros habíamos partido de la segunda ley de Newton, podemos expresar ahora nuestra segunda ley de Newton diciendo que la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a, dijimos, la variación de la cantidad de movimiento, que era el producto de la masa por la velocidad, sobre el tiempo.
Entonces, esta es nuestra segunda ley de Newton para el caso cuando ya ampliamos a este concepto de la cantidad de movimiento. ¿Qué nos dice? Que la fuerza neta que actúa sobre una partícula es igual a la rapidez de cambio del momento lineal o cantidad de movimiento. Variación, este miembro de acá, ¿no? Variación, o sea, delta de P sobre delta de tiempo, me indica rapidez de cambio del momento lineal. Es la rapidez de cambio, por eso dice diferencial de P sobre diferencial de T. ¿Sí? Entonces, la fuerza neta, que sería la sumatoria de la fuerza, es igual a la rapidez de cambio del momento lineal de la partícula. Esta ecuación, dice, es una ecuación que nos está definiendo la segunda ley de Newton de momento lineal o momentum, como se llama, como se definía en la antigüedad. Acá podemos ver, de esta misma ecuación, dice que un cambio rápido de momento lineal requiere una fuerza neta grande. ¿Sí? Entonces, como acá dice la rapidez de cambio, si esta rapidez de cambio es grande, quiere decir que esta fuerza que tengo de este otro lado va a ser muy grande. Mientras que un cambio pequeño, gradual, requiere una fuerza neta mucho menor, porque son directamente proporcionales. ¿Sí? Esto que estamos viendo acá, esta relación, habla de, es el principio que se usa para el diseño de los dispositivos de seguridad en los autos. ¿Cuáles dispositivos de seguridad? Las bolsas de aire. ¿Sí? ¿Lo entienden a esto? ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa cuando un automóvil choca? ¿Qué pasa con la bolsa de aire? Se abre, ¿Cómo? se abre, o sea, sale. Bien, bien. Entonces están diseñadas de tal manera que cuando haya un cambio de este movimiento lineal, ¿sí? Estas bolsas de aire se abran, ¿sí? Y se diseña de tal manera que el impacto que tenga la persona que va en el automóvil, por la tercera ley de Newton, el principio de acción y reacción, ¿no es cierto? Entonces, cuando golpee contra esa bolsa de aire, la bolsa de aire va a golpear contra la persona y la persona va a reaccionar con la bolsa de aire por la tercera ley de Newton, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a suceder en ese momento con esta cantidad de movimiento que estamos hablando? Nos va a medir qué tan fuerte va a ser ese impacto. Entonces esta bolsa se va a diseñar de tal manera que disminuya los efectos que puede tener sobre la persona. ¿Se entiende? ¿Lo están entendiendo, chicos? Sí, profe. ¿Quieren hacer alguna pregunta de esto? Este es un lindo ejemplo que pueden verificar en detalle. Bueno, entonces vamos a ver como estamos definiendo ahora estos dos nuevos conceptos, que son cantidad de movimiento, que está relacionado directamente la masa con la velocidad, y por otro lado, ¿cuál es el otro concepto?
que ya vimos que relaciona la masa con la velocidad. Es el concepto de energía cinética. Energía cinética igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Recuerdan esto? Sí. Entonces ahora, fíjense, los dos están relacionando la misma magnitud. Pero veamos qué diferencia hay entre uno y otro. ¿Qué diferencias pueden observar acá? Acá tenemos marcada la cantidad de movimiento P, un movimiento lineal, con un vectorcito arriba. Mientras la energía cinética no. Entonces, ¿cuál es la primera diferencia que ustedes ven? Que una es una magnitud escalar y la otra vectorial. Muy bien, perfecto. Una escalar y una vectorial. Y que una es directamente proporcional a la velocidad y que la otra es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad. ¿Sí? Entonces, ahí entonces tenemos diferentes relaciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de velocidad, cuando hablamos de energía cinética, estamos hablando siempre que es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad, pero en módulo, porque como no estamos tomando el vector, estamos tomando el módulo o rapidez. Mientras que acá estamos tomando el vector, o sea que tenemos en cuenta la rapidez, que es el módulo, tenemos en cuenta la dirección, el sentido. Todas las características propias que tiene un vector. Ahora vamos a definir impulso o ímpetu. ¿Sí? Entonces, de la segunda ley que nosotros teníamos planteada acá arriba, ¿cómo nos quedaba expresada ahora? De esta segunda ley, ¿sí? La vamos a copiar, la vamos a poner más abajo. Acá estamos. Esta segunda ley, entonces vamos a ver qué es lo que tenemos y qué es lo que tenemos en esta nueva expresión. ¿Sí? Si nosotros pasamos este denominador que tenemos acá, que es la variación del tiempo, multiplicando la sumatoria de la fuerza, vamos a tener esto que tenemos acá, sumatoria de la fuerza por tiempo, igual a delta al diferencial de P. Entonces nos vamos a concentrar ahora en este primer miembro, o sea, sumatoria de la fuerza igual, sumatoria de la fuerza por variación del tiempo, que este diferencial de t sería el tiempo 2 menos el tiempo 1, que sería un delta de t. Si lo ponemos de esta manera, como delta de t. Entonces, este nuevo producto de la variación de la fuerza por la variación de la sumatoria de la fuerza por la variación del tiempo, es lo que llamamos J. Y J sería el impulso de la fuerza neta. Y como J lo estamos viendo que es el producto de una fuerza por un tiempo, sería de una magnitud vectorial que es la fuerza por una magnitud escalar que es el tiempo, entonces J también es un vector. Impulso. Entonces J es una cantidad vectorial, su dirección es la misma dirección de la fuerza neta, y su magnitud es el producto de la magnitud de la fuerza neta por el tiempo en que actúa esta fuerza. Entonces fíjense que acá la fuerza está multiplicada por un tiempo. Entonces ahí vemos que el impulso tiene que ver con la fuerza con la que se impacta en el cuerpo y a su vez con el tiempo que está impactando. O sea, el tiempo que dura la interacción, ¿sí? Que dura la interacción. Entonces, es un nuevo concepto este, ¿no?
tiene que ver con el tiempo que está durando la interacción. En el sistema internacional, como la fuerza la medimos en newton y el tiempo en segundo, newton por segundo sería la unidad de J, el impulso. Newton por segundo. Como el newton es kilogramo por masa sobre segundo al cuadrado, porque era fuerza. Las fuerzas la medimos en masa por aceleración, sería masa en kilogramos, la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado, multiplicada por este segundo, podemos decir que simplificamos los segundos, el segundo del numerador con el segundo del cuadrado del denominador, y nos va a quedar kilogramos sobre metro sobre segundo. Kilogramos por metro sobre segundo. Y ahí vemos que esta misma unidad que tenemos acá es la misma unidad de P que habíamos definido anteriormente, cantidad de movimiento. Entonces ya estamos en condiciones, como lo comprobamos a través de las unidades, estamos en condiciones de decir que nuestra segunda ley de Newton, que teníamos acá, sumatoria de la fuerza igual a variación de la cantidad de movimiento sobre P, ¿sí? A plantearla de esta manera. Si la sumatoria de la fuerza es constante, entonces la variación de la cantidad de movimiento en el tiempo también es constante. Y podemos escribir esta variación de la cantidad de movimiento en el tiempo como delta de P sobre delta de T. De esta manera, de la variación delta de P sobre delta de T sería P2 menos P1 sobre tiempo 2 menos tiempo 1. O sea, la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Cuando pasamos este diferencial de tiempo hacia el otro miembro multiplicando la fuerza, a la sumatoria de la fuerza, entonces nos queda expresado de esta manera. Como dijimos que sumatoria de la fuerza por tiempo era J, entonces vamos a tener impulso igual a variación de la cantidad de movimiento. Esto es lo que llamamos el teorema del impulso y la cantidad de movimiento. J igual a delta de P. P2 menos P1. ¿Qué nos dice este teorema? Nos dice que el cambio del momento lineal de una partícula durante un intervalo de tiempo es igual al impulso de la fuerza neta que actúa sobre la partícula durante ese intervalo. O sea, el cambio de la cantidad de movimiento va a ser igual a la, como J les venía diciendo, que es la magnitud de la fuerza multiplicada por el instante de tiempo que se produce el impacto, ¿sí? Por el instante de tiempo de la interacción. Bueno, y este es nuestro nuevo teorema, que también se cumple si las fuerzas no son conservativas. ¿Se acuerdan que vimos que podíamos tener distintos tipos de energía y que existía el principio de conservación de la energía? Y ahí clasificamos las fuerzas que estaban actuando en conservativas y no conservativas. Aquellas no conservativas, recuerden que eran aquellas que disipaban un poco de energía, o sea que la energía se disipaba en el ambiente. Por ejemplo, la de la fuerza de roce, las partículas que rozaban por la resistencia del aire. Entonces, este teorema ahora sí se cumple lo mismo, aunque las fuerzas no sean conservativas. Entonces, si las fuerzas no son constantes, si aplicamos la integral, voy a tener la integral entre el tiempo 1 y el tiempo 2 de la sumatoria de la fuerza por diferencial de t, que va a ser igual a la integral entre el tiempo 1 y el tiempo 2 de la variación de la cantidad de movimiento en el tiempo, y esto va a ser igual directamente a la integral entre de diferencial de P, que sería P2 y P1. O sea que se aplica cuando las fuerzas no son constantes también. Es decir, se generaliza este teorema para fuerzas constantes y no constantes. Entonces, una definición general del impulso sería esta. Impulso, J, es igual a la integral
de la sumatoria de la fuerza neta por el tiempo de interacción. ¿Queda claro? ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? ¿Alguna pregunta? Fíjense que hemos introducido, queda bien en claro estos dos nuevos conceptos, que sería momento lineal, que es P, que es igual a masa por velocidad. Y el impulso, que es J, que es igual a la sumatoria de la fuerza neta por el tiempo de interacción. ¿Queda bien en claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora vamos a ver esta grafiquita, porque podemos graficar la sumatoria de la fuerza en el eje, en función del tiempo. Entonces vamos a tener en el eje de las Y la sumatoria de la fuerza y en el eje de las X el tiempo. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo es la variación. La variación durante el momento de interacción. Por ejemplo, si nosotros partimos de un tiempo T1 que comienza la interacción a un tiempo T2 que termina la interacción. Entonces vamos a ver que es lo mismo que cuando pateamos una pelota, ¿no es cierto? Hay un instante, antes de patearla tenemos el pie por un lado y la pelota por otro. Cuando hacemos la acción para patear la pelota, vamos a ver que hay una interacción que comienza. Esa interacción es lo que nosotros vemos en esta gráfica de acá, ¿no? En rojito. Desde el tiempo T1 comienza la interacción, la pateamos hasta que le damos la fuerza máxima, ¿no es cierto? Y luego disminuye porque cesa la interacción. Entonces, esa interacción es una gráfica de este tipo, es una curva de este tipo como si fuera una campana. Entonces, como dijimos que el impulso J es la integral de esta fuerza por el tiempo, entonces, igual que teníamos en el trabajo, esa integral va a ser el área bajo la curva. ¿Sí? El área bajo la curva. Entonces, nosotros podemos también, cuando tenemos una curva de este tipo, buscar la fuerza media que haya y calcular directamente en función de la fuerza media el rectángulo equivalente, que sería este que está en verde, ¿no? Que podemos calcular. Impulso igual a fuerza media por la variación del tiempo. ¿Sí? ¿Qué nos indican las grafiquitas? Si nosotros tenemos una fuerza grande, ya lo dijimos anteriormente, si la fuerza grande, acá voy a tener mayor campana. ¿Sí? Pero fíjense, esta fuerza es grande e interactúa un tiempo pequeñito, un delta de T pequeñito. Si la fuerza es menor, actúa un tiempo más prolongado. Esto lo decíamos anteriormente, cuando veíamos que era directamente proporcional. ¿Queda claro cómo puede ser la interacción? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces, tenemos dos cuestiones, ya dos teoremas que aplicar. Por un lado, el teorema de la cantidad de movimiento, que es lo que acabamos de ver con el impulso,
Y por otro lado tenemos el teorema de la energía cinética que habíamos visto en la clase anterior. Entonces son dos teoremas importantes que nosotros tenemos para aplicar en cada uno de estos casos, ¿sí? Entonces vamos a ver qué sucede, por ejemplo, a ver en este ejemplo. Vamos a ver cómo lo aplicamos en un ejemplo. En este, por ejemplo, dice, un balón de fútbol tiene una masa de 0,40 kilogramos. Inicialmente se mueve hacia la izquierda a 20 metros por segundo. Entonces nos está dando la masa y la velocidad. Pero luego es pateado de manera que adquiere una velocidad con magnitud de 30 metros por segundo y una dirección de 45 grados hacia arriba y a la derecha. Entonces acá nos muestra cómo es ese dibujito, ¿no es cierto? Entonces tenemos, ¿no pueden observar? La pelota que se está moviendo en una dirección sería en el sentido, si lo ubicamos al eje, un sistema de referencia XY, en el pie de la persona que patea, entonces vamos a tener que la pelota primero se mueve hacia la derecha o izquierda. Izquierda, profe. Bien, hacia la izquierda, perfecto. Y nos da también la masa, ¿no es cierto? Cuando termina la interacción, cuando se produce la interacción, hemos puesto en el sistema de coordenadas eje 0, 0. En ese momento sería la interacción. Cuando termina la interacción, la pelota sale en otra dirección y sentido. ¿Cómo viene dada esa dirección? Por el ángulo y la magnitud de la velocidad. Entonces decimos que después de la interacción forma un ángulo de 45 grados. Entonces pregunta o pide el problema. Calcule el impulso de la fuerza neta y la fuerza neta media. Impulso y fuerza neta. La fuerza neta media. Suponiendo que el choque tuvo una interacción o sea, el delta de t, 0,010 segundos, o sea, un instante de tiempo muy pequeñito, ¿sí? En un instante de tiempo muy pequeñito. Entonces vamos a calcular, lo primero que pide es el impulso de la fuerza neta y la fuerza neta media. Entonces, como acá tenemos que la primera velocidad, la velocidad en 1, o sea, la velocidad antes del choque solo tiene dirección en el sentido del eje de las X. Entonces, mientras que la velocidad 2 tiene, como está en una dirección diferente, la podemos descomponer en el eje de las X y en el eje de las Y. Entonces acá ustedes ven que la velocidad en X va a ser la velocidad 1 en X, que es menos 20, porque está en la dirección de las X negativas, y la velocidad 1 en Y es 0, porque no tengo componente en Y. Mientras que la velocidad 2 en X y la velocidad 2 en Y, como el ángulo es 45 grados, tenemos que el coseno de 45 y el seno de 45 es el mismo, que vale 0,77. Por lo tanto, B sub 2X, B sub 2Y va a ser exactamente el mismo, que nos da 21,2 metros sobre segundo. Entonces, la cantidad de movimiento o el impulso, ahora ya la podemos medir. El impulso lo vamos a medir como la variación de la cantidad de movimiento. Entonces vamos a tomar el impulso en X y el impulso en Y. Entonces, el impulso en X va a ser la cantidad de movimiento 2 en X menos la cantidad de movimiento 1 en X, que sería la masa por la velocidad 2 en X menos la masa por la velocidad 1 en X. Entonces, como hago los productos, la masa vale 0,40, la velocidad 2 en X vale 21,2 y la velocidad 1 en X vale menos 20, entonces me queda menos 20.
Resolviendo me queda 16,5 kilogramos por metro sobre segundo. Y el J en I, o sea, el impulso en I, va a ser la cantidad de movimiento 2 en I menos la cantidad de movimiento 1 en I. Pero la velocidad 1 en I vale 0, entonces esta sería 0. Entonces me queda directamente la masa por la cantidad de movimiento 2 en I, que nos da 8,5 kilogramos por metro sobre segundo. Entonces, ahí ya tengo las componentes de mi impulso. ¿Sí? Entonces, el impulso decía, calcule el impulso de la fuerza neta y la fuerza media que interactúa en 0,010 segundos. Entonces, ahora la fuerza media va a ser el impulso sobre el tiempo. ¿Sí? Impulso sobre tiempo. Si saco la fuerza media en X, va a ser el J en X sobre el tiempo, que sería el J en X, que ya lo calculamos, 16,5, sobre el delta T, que es 0,010 segundos. Eso nos va a dar en Newton, porque los segundos se simplifican. Entonces nos queda la fuerza media en Newton, 1650 Newton. Y en el sentido del eje de las Y nos da lo mismo, 8,5 kilogramos por metro sobre segundo sobre el delta de tiempo, que era 0,010 segundos, nos queda 850 newton. Entonces ya tenemos las componentes de la fuerza media en X, en Y. Podemos calcular el módulo, que va a ser la raíz cuadrada de la fuerza en X al cuadrado más la fuerza en Y al cuadrado, entonces nos da la fuerza media total, que es 1,9 por 10 al cubo, nos está dando newton. Y puedo calcular también cuál es el ángulo que tiene la fuerza que estoy aplicando acá. ¿Sí? La fuerza que aplico con el pie. Entonces, ese ángulo va a ser el arco tangente de FI sobre FX. Esto lo trabajamos directamente como vectores. Recuerden que cada vez que trabajamos una magnitud vectorial, tenemos que trabajarla, como dijimos, directamente con vector. ¿Se entiende lo que estamos haciendo acá? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ahí calculamos este ángulo y nos da 27 grados. Este 27 grados es el ángulo que está formando este pie acá cuando interactúa la fuerza. ¿Sí? No lo confundan con este ángulo de 45, que el ángulo de 45 es el ángulo con el que sale la pelota después de la interacción. ¿Queda bien en claro? ¿Sí? Entonces, fíjense que la fuerza media, como nosotros tenemos la magnitud de la fuerza media, tenemos el ángulo, tenemos la Fx y la Fi, lo podemos graficar de esta manera. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Bueno, acá por ejemplo tienen dos astronautas dos astronautas y podemos observar que cada uno va a tener su masa, su velocidad, pero sucede que no hay fuerzas externas que estén actuando sobre este sistema de los dos astronautas. Por lo tanto, el momento lineal total se conserva. Uno va a tener, por la tercera ley de Newton, una fuerza B sobre A y el otro va a tener una fuerza de A sobre B. Van a estar en la misma dirección, pero de sentido contrario. ¿Sí? Tercera ley de Newton. Entonces, si aplicamos esta tercera ley de Newton para este caso de los astronautas, teniendo en cuenta el concepto del momento lineal o cantidad de movimiento, entonces vamos a poner fuerza de B sobre A
la cantidad de movimiento de A sobre el tiempo, y a su vez la fuerza de A sobre B, cantidad de movimiento de B sobre el tiempo. Entonces, cuando trabajamos este sistema, vamos a sumar las fuerzas, y como estamos diciendo que estas fuerzas son iguales y de sentido contrario, la sumatoria de esta fuerza va a ser 0. ¿Sí? Entonces, si esta sumatoria de la fuerza es 0, podemos sumar estos dos términos de este lado, y puedo unificarlos o sacar como un factor común denominador el tiempo, y voy a decir que la variación de la cantidad de movimiento de las dos partículas sobre el tiempo y la igual a 0 porque nos da 0. Entonces, ¿qué significa esto? Que la tasa de cambio de los dos momentos lineales son iguales y opuestas. Así que la tasa de cambio de la sumatoria que tenemos es 0. Entonces acá, ¿qué es lo que hemos considerado? Un sistema de dos cuerpos, ¿no? Como si fuera que tuviéramos un sistema de dos partículas. Entonces, ¿qué es lo importante? Que cuando tengo un sistema, puedo sumar la cantidad de movimientos de los dos. Si tengo 3 partículas, sumo la cantidad de movimiento de 3. O sea, es igual que cuando tenía fuerzas, ¿no? Tenía varias fuerzas, sumaba todas las fuerzas. Acá para calcular el momento lineal total del sistema, voy a realizar la sumatoria de cada uno de los momentos lineales de las partículas que estén actuando. En este caso, 2, por eso digo peso A más peso B. Si tuviera 3, agrego la tercera. ¿Queda claro eso, chicos? Entonces, ¿qué nos dice esta última sumatoria? Si la suma vectorial de las fuerzas externas sobre un sistema es 0, el momento lineal total del sistema es constante. Acá, como lo vemos, la sumatoria total de fuerza es 0. Entonces, el momento lineal del sistema es constante. Porque la variación de la cantidad de movimiento en el tiempo va a ser 0 también. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Entonces, ahora vamos a definir. Ya definí estas primeras cantidades. Estos primeros nuevos conceptos. Ahora vamos a trabajar con los tipos de interacciones que podemos tener. Y a las interacciones, como yo les decía, les llamamos choques. Fíjense que estos nuevos conceptos de impulso y de momento lineal son conceptos físicos que permiten, como veíamos, el diseño de los Iber en los autos para ocasionar menos accidentes, menos impacto en las personas, pero a su vez también el análisis de estas interacciones permite determinar quién tuvo la culpa después de un siniestro. ¿Sí? Más allá de que después de un accidente, porque puede haber cámaras o no en el lugar, pero evaluando cómo fue el impacto, cómo ha sido el resultado después del impacto, se puede evaluar hasta quién tuvo la culpa
¿Mm? Por eso es importante este tema. Entonces, de acuerdo a cómo sea el efecto que tenemos después de una interacción, vamos a tener distintos tipos de choque. Y estos distintos tipos de choques tienen en cuenta también los efectos energéticos que tengan. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, dos partículas A y B, cada una con su velocidad, antes del choque, que le vamos a llamar velocidad A1 y velocidad B1, antes del choque, interactúan. Entonces tengo el momento en que tengo las dos partículas interactuando, que pueden ser instantes cortitos de tiempo. Y luego después del choque, por ejemplo, la partícula 2A sale con velocidad 2 hacia un lado y la partícula B con velocidad B2 hacia el otro lado. Entonces, si los dos cuerpos interactúan y luego salen con una velocidad hacia los lados en los que venían, fíjense que este puede ser nuestra primera clasificación, que le llamamos choque elástico. Cuando la energía cinética de este sistema de las dos partículas se conserva. Entonces, yo puedo decir que la energía cinética antes del choque es igual a la energía cinética después del choque. Entonces, digo que este sistema es un sistema elástico. ¿Cuál sería el ejemplo clásico de este sistema elástico? Ya lo vimos anteriormente cuando vimos energía cinética y potencial, cuando decíamos que golpeábamos una pelota para el piso. O sea, por ejemplo, hacíamos rebotar una pelota de básquet, ¿no? Entonces, cuando la hacemos rebotar o cuando la lanzamos directamente o la dejamos caer directamente de una cierta altura, la pelota tiene energía potencial baja, adquiere energía cinética, cuando llega al piso tiene energía cinética máxima y rebota y vuelve hasta la altura de la mano. ¿Es cierto que vuelve hasta la altura de la mano de nuevo? ¿Qué dicen ustedes? No, profe. Entonces, si yo no tuviera partículas en el aire, ¿qué pasaría? ¿Volvería? Y ahí sí. Ajá, muy bien. Entonces, si no tuviéramos partículas, la energía cinética se conservaría, partículas en el aire, ¿no? Entonces la energía cinética se conservaría y volvería la pelota a la altura de la mano nuevamente. Entonces ahí estoy hablando de un sistema elástico, donde la energía cinética se conserva. Si yo pierdo energía cinética, entonces ya estoy en un sistema inelástico, ¿no? Inelástico, que sería el caso real cuando yo dejo caer una pelota de básquet, rebota hasta una menor altura, luego vuelve a pegar en el piso y rebota hasta otra menor altura hasta que se para la pelota. Y no, entonces cada una de esas interacciones sería de este modelo, sistema inelástico, donde no se conserva. Entonces la energía cinética inicial es mayor que la energía cinética final. ¿Sí? Es mayor. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo energía. O mejor dicho, no estoy perdiendo porque dijimos que la energía no se pierde, sino que se transforma en otras formas de energía. Como en este caso sería energía que se disipa en el aire. Y luego tenemos este otro tipo de choque que le llamamos totalmente inelástico, ¿sí? Este totalmente inelástico también se llama choque plástico. Entonces, ¿qué pasa? Antes de la interacción, cada cuerpo viene con su propia velocidad. Cuando interactúa, luego no se despegan, sino que quedan unidos.
y salen con una sola velocidad final. Entonces, el totalmente inelástico también se llama choque plástico. ¿Qué es lo que sucede? Que los dos salen con la misma velocidad. ¿Tienen un ejemplo de este choque? A ver si les ocurre algo. El del auto. El del auto que vimos recién, ¿qué más? ¿Qué otro choque puede ser? A ver qué se les ocurre. ¿Mm? Una bala que se dispara. Una bala que se dispara a una persona o a un objeto, ¿sí? Se incrusta en ese objeto. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué Sí, piensan? ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, entonces, fíjense que son distintos tipos de interacciones o situaciones que podemos tener en cuenta y vamos a aplicar. Este último caso, entonces, de la interacción del choque plástico, la podemos observar en lo que llamamos el péndulo balístico. ¿Para qué nos sirve este péndulo balístico? Para calcular el efecto o para calcular y diseñar un arma, ¿no? Para saber la velocidad que va a tener esa arma. Entonces, ¿en qué consiste este péndulo balístico? Consiste en dos partes, ¿no? Por un lado vamos a tener el arma que dispara el proyectil y por otro lado vamos a tener esto que es nuestro péndulo, que es un bloque de madera que está sujeto desde una superficie fija, o sea que puede ser un techo, y voy a tener la masa de este bloque, ¿sí? La masa de este bloque. Entonces, fíjense para qué les dije que servía el péndulo balístico. Para calcular la velocidad que va a tener el impacto de la bala, ¿sí? Entonces, voy a tener la bala que tiene una masa que es lo que conozco, la masa de la bala. ¿Sí? Voy a tener la masa del bloque. Y voy a tener la velocidad V1 de la bala. La velocidad V1 de la bala. Entonces, voy a trabajar con una consideración energética para poder tener en cuenta qué es lo que sucede. Les voy a leer el problema para que lo interpreten. La figura muestra un péndulo balístico, un sistema sencillo para medir la rapidez del proyectil. La bala con masa mb tiene un choque totalmente inelástico con un bloque de madera de masa mw que cuelga como péndulo. Después del impacto, el bloque oscila hasta una altura máxima I. Entonces, tengo en términos de I la masa del bloque y la masa de la bala. Dice, ¿qué rapidez inicial tendría la bala? De acuerdo a este efecto que tenemos. Entonces, ¿para qué nos sirve el péndulo balístico? Para poder calcular el impacto de la bala. Entonces vamos a plantear la ecuación del momento lineal, la conservación del momento lineal, antes y después. Entonces vamos a ver acá, a ver, les voy a insertar un cuadrito para que les pueda escribir. Nosotros dijimos que el momento lineal se conserva, entonces el delta de P
el delta de P antes del choque va a ser igual al delta de P después del choque. ¿Sí? Entonces, esa es nuestra primera relación que tenemos. Entonces, ¿qué tenemos antes del choque? Yo tengo la masa con minúscula, la masa de la bala, ¿sí? Por la velocidad de la bala, que dije que era la velocidad 1 de la bala. Acá le vamos a poner, a ver. Así, estamos con el mismo símbolo, más la masa del bloque. Ahora sí le ponemos una B mayúscula a la masa del bloque. Y al bloque le pone W, entonces vamos a ir con W. Ahí está. Por la velocidad del bloque W1 inicial. Igual a la masa de la bala más la masa del bloque. Pero estos dos salen juntos después de la interacción. Porque la bala, fíjense ustedes, queda incrustada en el bloque. O sea, la masa de la bala viene, impacta en el bloque y queda incrustada. Entonces, acá tengo una velocidad 1 y acá tengo la velocidad 2. Pero la velocidad 2 es ya de los dos cuerpos unidos, porque el choque es totalmente inelástico, o sea, plástico. ¿Sí? Entonces, mi principio de conservación de la cantidad de un momento lineal sería este. Esta sería la velocidad 2 con la que sale. Acá, antes del choque, dijimos que el bloque está quieto, por lo tanto, esta velocidad del bloque, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale si este bloque está quieto? 0, profe. 0, muy bien. Entonces, por eso este término, cuando ustedes lo ven acá resuelto, no está. ¿Sí? Yo se los quería hacer para que ustedes lo vean, porque acá directamente dice que es 0, pero no está desarrollado. Entonces todo este término se hace 0 y solamente me queda masa de la bala por la velocidad 1 igual a la sumatoria de la masa por la velocidad 2. Como nosotros decimos que este dispositivo, que es el péndulo balístico, está hecho para diseñar el calibre de un arma, entonces voy a calcular la velocidad 1 despejándola de esta ecuación de la cantidad de movimiento. Entonces de acá sale que la velocidad 1 esta, la despejamos, entonces nos queda que la velocidad 1 va a ser igual, y ahí ustedes tienen arriba la masa de la bala más la masa del bloque, todo eso dividido en la masa de la bala que pasa hacia el denominador dividiendo, porque estaba multiplicando. Entonces todo eso multiplica la velocidad 2 que yo tengo acá. Esta masa de la bala pasa dividiendo.
Pero yo no conozco la velocidad 2, entonces ¿cómo voy a hacer para calcular acá para aplicar la velocidad 1? Y ahí es donde venimos y hablamos de las consideraciones energéticas en el sistema. ¿Sí? Entonces, por un lado aplicamos el principio de conservación de la energía, que es este. Y por otro lado debemos observar cómo es la energía cinética del sistema. O sea, cómo es la energía mecánica en el sistema. Entonces, fíjense que, volvemos al grafiquito, y vamos a ver que acá, que el bloque está quieto, ¿sí? Cuando impacta, entonces voy a tener que el bloque sube hasta una cierta altura. Entonces, el bloque está quieto acá y tiene una velocidad inicial del impacto que es v sub 2. Cuando sube, llega hasta una cierta altura, y esa velocidad 2, ¿qué pasa en esta altura ahí? ¿Cómo se hace? ¿Cómo Cero, pasa a profe. ser? 0. Perfecto. Acá tengo una velocidad 2 y cuando sube hasta una cierta altura y se acabó esa velocidad, se hace 0. Entonces, acá tengo una variación de energía cinética, desde un máximo hasta una altura en la que se hace 0. Y cuando va subiendo y va perdiendo energía cinética, va ganando ¿qué energía? Energía potencial. Muy bien, energía potencial, perfecto. Entonces, la energía cinética del impacto de acá se transforma en energía potencial acá. Y después va a suceder lo mismo. Esta energía potencial, cuando está en máxima altura, baja por efecto de su propio peso y se transforma acá en energía cinética acá. ¿Sí? Entonces puedo plantear el principio de conservación de la energía mecánica para esta primera parte del sistema. Cuando impacta acá y cuando sube. Entonces por eso acá tiene variación de la energía cinética en ese instante igual a variación de energía potencial. Este es un medio de la masa. La masa es la masa completa, masa del bloque más la masa de la bala. Por la velocidad 2, que es la que tenía cuando comienza a moverse, al cuadrado, que sería mi variación de energía cinética. Igual a la variación de energía potencial, y dijimos que la energía potencial era la masa. En este caso la masa de los dos, por la gravedad y por la altura que adquiere. ¿Sí? Y acá conocemos la gravedad, conocemos la altura, conocemos la masa de los bloques, entonces podemos despejar directamente la velocidad 2. El 2 pasa multiplicando, el producto de la suma de las masas pasa dividiendo y se simplifica con este otro producto de las masas, entonces me queda solamente 2 por G por I. Y el cuadrado de la velocidad pasa como raíz. Entonces, velocidad 2 nos queda igual a la raíz de 2 por G por I. Entonces ya tengo esta velocidad 2 que me hacía falta para reemplazar acá. Entonces de esa manera la reemplazo y tengo la velocidad de la bala en función de ¿qué? De la masa de los dos cuerpos, de la bala y del bloque, por el producto de la raíz de 2 veces la gravedad por la altura que adquiere en ese caso. ¿Sí? ¿Se entendió cómo podemos aplicar primero el principio de conservación de la cantidad de movimiento y luego el principio de conservación de la energía mecánica para calcular la velocidad de la bala? ¿Se entendió? Sí, profe.
Bueno, entonces ahora, por ejemplo, acá dice si la masa del bloque vale, si la masa vale 5 gramos, si la masa del bloque vale 2 kilos y la altura que se movió son 3 centímetros, entonces pasando todo a metros y a kilogramos, podemos calcular, tomando G 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, podemos calcular la velocidad 1, 307 metros sobre segundo. La velocidad 2 también la podemos calcular si fuera que nos lo pide, si no, no es necesario. Entonces, también podemos calcular por separado la energía cinética que tiene cuando impacta, ¿sí? Y la energía cinética después. También podemos calcular la cantidad de movimiento antes y la cantidad de movimiento después, ¿sí? Podemos calcular entonces, conociendo la velocidad, cada una de estas cuestiones relacionadas con este tipo de impacto. En particular, dijimos que se llamaba péndulo balístico porque servía para calcular la velocidad inicial del arma que se estaba diseñando. ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno. Vamos a ver ahora un ejemplo. Cuando no tenemos choques totalmente plásticos, totalmente inelásticos, ¿sí? Que son los otros tipos de choques intermedios. No son elásticos ni son plásticos. Elástico y plástico serían como los dos extremos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando estamos en el medio? No son totalmente plásticos ni tampoco son elásticos, ¿sí? A esos choques le llamamos colisiones inelásticas, ¿sí? Y ahí introducimos el concepto del coeficiente de restitución. Este tipo de choque o colisiones son los que más podemos tener, por ejemplo, en nuestra vida diaria, ¿no es cierto? Pues son como que más comunes las inelásticas. Entonces tenemos que introducir un nuevo concepto que es el coeficiente de restitución, que es una relación que se establece en función de las velocidades que existen antes y después del choque. La relación entre las velocidades sería una relación del cociente entre las velocidades, ¿sí? Entonces, como las velocidades es un vector, voy a tener que, pueden tener distintas direcciones y sentidos, entonces vamos a trabajar con la variación de estas velocidades antes del choque y después del choque, pero una vez que calculamos la variación trabajamos con el módulo, ¿sí? Para no tener valor negativo. Entonces voy a tener la variación de las velocidades finales, por eso dice velocidad final 1 menos velocidad final 2, módulo, sobre el cociente va a ser sobre la velocidad inicial 1 menos la velocidad inicial 2. ¿Sí? Al tomar módulos quiere decir que este valor no me va a salir negativo. Este coeficiente de restitución va a tener un valor, va a oscilar entre dos valores, entre 0 y 1. Cuando valga 1 este coeficiente de restitución, estoy en el caso de las colisiones elásticas,
¿sí? Si esto vale 1, fíjense que lo reemplazo por 1, entonces voy a tener que este delta de velocidades lo paso para este miembro y voy a tener que la variación de velocidades antes del choque es igual a la variación de velocidades después del choque, que es lo que nosotros hemos definido como choques elásticos. Las variaciones de velocidades antes del choque son iguales a la variación de velocidad después del choque. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, pero Y cuando tengo choque totalmente inelástico o plástico, este coeficiente de restitución acá vale 0, o sea, estoy en el otro extremo, ¿sí? Vale 0. Entonces, este coeficiente me ayuda a ver, me ayuda a poder calcular los estados intermedios entre el plástico y el elástico, ¿sí? Entre el plástico y el elástico. Acá, por ejemplo, vamos a tener, en este ejemplo, pueden ver una colisión parcialmente inelástica de una pelota con una pared, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, van a tener una velocidad que lleva esta pelota que va a dar lugar a una cantidad de movimiento P inicial. ¿Sí? Choca contra la pared y luego rebota en otra dirección y sentido. Entonces esta sería una cantidad de movimiento 2. Entonces, en cada uno de los casos voy a tener que analizar en particular qué es lo que está sucediendo, qué es lo que sucede con la cantidad de movimiento, con la energía cinética en cada uno de los casos para poder aplicar. Resumiendo, siempre vamos a tener un principio de conservación de la cantidad de movimiento, principio de conservación de la cantidad de movimiento que nos dice que antes del choque es igual la cantidad de movimiento a después del choque. Ese principio de la conservación de cantidad de movimiento se aplica para cualquier tipo de choque, o sea, cuando tengamos choque elástico, choque plástico o choque intermedio o semi elástico o semiplástico, ¿sí? Los choques intermedios. Mientras que el principio de conservación de la energía es totalmente válido, el de la energía cinética es totalmente válido solamente para el choque elástico, ¿sí? En los otros casos sí puedo aplicar el teorema de conservación de la energía mecánica, o sea, cuando considero la energía cinética y la energía potencial, como lo hicimos en el péndulo balístico. ¿Queda claro eso, chicos? ¿Sí? Sí. Bueno, nosotros recién hablábamos que consideramos a nuestro cuerpo como una partícula, ¿sí? Una partícula. Y teníamos, si decíamos que teníamos dos cuerpos, como era el caso de los astronautas, decíamos de dos partículas, ¿sí? De dos partículas. Entonces, ahora vamos a analizar los casos particulares que vamos a tener. Vamos a analizar en particular qué pasa cuando tenemos un cuerpo, ¿sí? Y lo consideramos como un sistema de partículas. O sea, a un cuerpo lo podemos dividir en tantas partículas pequeñitas, de tal manera que voy a tener un sistema de partículas, ¿sí? O sea, no lo voy a trabajar al cuerpo entero en su totalidad, sino como un sistema de partículas.
Entonces, para ello vamos a ver que, que todo cuerpo tiene lo que llamamos un centro de masa. Entonces nosotros ahora vamos a ver dónde está ubicado ese centro de masa, pero considerando a nuestro cuerpo como un sistema de partículas. Entonces, ese centro de masa sería el centro de masa del sistema. El sistema puede ser un grupo de partículas como un conjunto de átomos en un contenedor, o un objeto extendido como un gimnasta que salta en el aire, donde el cuerpo se divide en un número finito de partículas. El movimiento que va a tener de traslación ese centro de masa del sistema es el mismo como si toda la masa del sistema estuviese concentrada en un punto. Por eso es que debemos ver dónde está ese centro de masa, ¿sí? El sistema se mueve como si una sola fuerza externa actuara en ese centro de masa. Acá vamos a ver en este dibujito. Dos partículas de distintas masas se conectan mediante una valla rígida. En el primer caso, que es esta parte A, el sistema gira en sentido de las manecillas del reloj cuando la fuerza se aplica hacia arriba del centro de masa. Acá está el centro de masa y tengo las dos partículas, yo aplico la fuerza arriba del centro de masa. Entonces voy a ver que está girando en un sentido. En el B, acá vamos a ver que la fuerza está aplicada debajo del centro de masa. Entonces fíjense que voy a lograr que gire en el otro sentido. ¿Se observa esto? La diferencia en estos dos casos. ¿Cuál es el efecto si yo aplico la fuerza arriba del centro de masa o abajo? ¿Lo pueden observar, chicos, en este caso? Sí, profe. Mientras que, ¿qué pasa acá si yo aplico directamente la fuerza en el centro de masa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el efecto que ustedes ven ahí? Que no se mueven. Claro, que no causa un efecto de rotación acá, ¿ves? Acá causaría un efecto de rotación hacia un lado y acá causaría un efecto de rotación hacia el otro lado. Mientras que se lo aplico en el centro de masa, el efecto, digamos, es el mismo que tenía. Entonces, podemos decir que la posición del centro de masa de un sistema de partículas se describe como la posición promedio de la masa en el sistema. El centro de masa del sistema se ubica en algún lugar en la línea que une a estos dos partículas, en este caso, como las dos partículas tienen masa diferente, va a estar más cerca de la partícula que tiene más masa. En este caso, porque las dos partículas tienen masas diferentes. ¿Sí? Entonces, podemos de esta manera decir que si la fuerza se aplica al centro de masa, el sistema se mueve en la dirección de la fuerza sin girar. Sin girar. El centro de masa de un objeto, ¿cómo lo ubicamos? Entonces lo ubicamos de la siguiente manera. Si solamente el objeto lo tenemos en el sentido del eje de las X, vamos a decir que el centro de masa va a ser la sumatoria de cada una de las partículas por la distancia que hay hacia el centro de masa. Entonces voy a tener la masa 1 por X1 más la masa 2 por X2 sobre la sumatoria de la masa total, sobre la masa total. Entonces esa sería la coordenada en X para el centro de masa.
para un sistema que tiene un número finito de partículas, podemos decir entonces, si tenemos, acá es porque teníamos dos partículas, por eso decimos x1, la distancia de x1 y x2. Pero si tenemos infinitas partículas, voy a decir que la coordenada en x va a ser la sumatoria de la masa, del producto de la masa por cada una de las distancias, por eso decimos sumatoria de m sub i por los x sub i, sobre la sumatoria de toda la masa, que sería la masa total. Y la posición en i, porque lógicamente voy a tener, si el sistema no se mueve en una sola dirección, voy a tener que considerar en el plano, entonces voy a tener la coordenada en x y la coordenada en y. Entonces la sumatoria de la fuerza de la masa por las distancias en y, en el numerador, sobre la sumatoria de la masa en el denominador. Entonces si yo estoy trabajando en el plano, voy a tener la coordenada en x y en y. Por lo tanto, si tengo una coordenada en x y en y, con respecto al centro 0, 0 del sistema de coordenadas, voy a tener el vector posición. ¿Sí? Cuando trabajamos con vector posición, sabemos que podemos estar en el plano o podemos estar en el espacio de 3 dimensiones. Entonces, si estamos en el plano o en 3 dimensiones, ese vector posición va a ser igual, de igual manera, la sumatoria de las masas por las distancias que hay, en particular de cada una de las partículas, sobre la sumatoria de la masa total. Es lo que llamamos el centro de masa en función del vector posición. En este ejemplo podemos calcular el centro de masa de una molécula de agua. Entonces vamos a ver en esta figura un modelo simple de la estructura de una molécula de agua. La separación entre el oxígeno y el hidrógeno es una distancia d de 9,57 por 10 a la menos 11 metros. Entonces acá ustedes la pueden observar. Marcamos el sistema de coordenadas x, y, la posición del centro, y voy a tener la molécula de acá de oxígeno y las moléculas de hidrógeno. ¿Lo pueden observar? ¿Se ve? ¿Se ve, Sí, chicos? Sí. Ahí está, ahí se ve más fuerte, no sé qué pasa. Bueno, ahí se observa bien, esta distancia D sería la que me dan como dato, 9,57 por 10 a la menos 11. Acá el ángulo que está formando con el eje de las X sería 105 grados hacia la derecha y 105 grados hacia abajo a la izquierda. ¿Sí? Entonces dice, determine la posición del centro de masa de este sistema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar que la coordenada del átomo del oxígeno está en el X0 y 0, por eso lo ponemos acá en esto. Entonces, la coordenada de X de cada átomo va a estar a una distancia, la coordenada X de cada átomo va a hacer que esta distancia en X va a hacer que, si nosotros marcamos acá un triángulo rectángulo, la coordenada en X va a ser el cateto adyacente de estos 105 grados, de estos grados, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿cuánto va a valer ese, digamos, como estamos justo en el centro, los 105 grados de esto, se dividen en dos, ¿no? Mitad para acá arriba y mitad para acá abajo. Entonces voy a tener 105 grados dividido en 2, sería 52,5.
Este ángulo hacia arriba va a ser 52,5 y este ángulo hacia abajo va a ser 52,5. Entonces, esta coordenada en X acá va a ser el coseno de 52,5, ¿sí? Por la hipotenusa D. Entonces, así tenemos que esa distancia X va a ser lo que vale la molécula, ¿no? En una unidad, por eso decimos una molécula, por esa distancia en X más una unidad por esa distancia en X de la otra molécula, más la molécula de oxígeno que vale 16 unidades, por 0 distancia, porque el oxígeno estamos considerando que está en el punto 00 del sistema, sobre la masa total, que sería una molécula de hidrógeno, una de hidrógeno más la molécula de oxígeno, la masa que sería 16. Haciendo el cociente nos da la distancia en X, o sea, el centro de masa, la coordenada en X del centro de masa. La coordenada en Y nos va a dar, vamos a calcular de igual manera, la molécula de hidrógeno por la distancia en Y, que sería esta, que sería el cateto opuesto. Sería entonces por el seno. D por el seno de 52,5 más la otra molécula que tengo acá abajo por menos D, porque sería hacia abajo, por el seno de 52,5 más 16 del oxígeno por 0, porque está en el sistema de coordenadas. Es así que este seno por 1 y por la distancia me da positivo y el otro me da negativo. Por lo tanto, esta sumatoria en Y nos da 0. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros ahora calculamos cuánto vale D por su igual, nos va a decir que la coordenada del centro, nos dice que la coordenada del centro de masa está sobre el eje de las X, ¿sí? Reemplazando la separación que hay entre la molécula de oxígeno y la molécula de hidrógeno que la teníamos como dato, nos dice que el centro de masa, lo reemplazo acá, es 6,5 por 10 a la menos 12 metros, ¿sí? El centro de masa está mucho más cerca del átomo del oxígeno, ¿no?, que está ubicado acá, que de cualquiera de los átomos de hidrógeno. Porque dijimos también en el ejemplo que veíamos anteriormente que el centro de masa, si yo tengo dos partículas que tienen distinta masa, se va a ubicar más cerca del que tenga mayor masa, ¿no? Entonces el centro de masa está en el eje del sistema de simetría que tengamos en esta molécula que sería la molécula de agua. ¿Se entendió este ejemplo? Que nos permite ver cómo podemos calcular el centro de masa en un sistema de partículas. Sí, profe. Bueno, en esta unidad solo llegamos a definir esta que sería el cálculo del centro de masa. ¿Por qué lo definimos ahora? Porque estamos viendo que nosotros podemos trabajar cantidad de movimiento y conservación de la cantidad de movimiento y el impulso cuando tengo más de una partícula, porque siempre tengo una interacción, voy a tener una interacción de dos cuerpos que los estoy simbolizando como partículas. Entonces, para ir haciendo cada vez más real mi aplicación, voy a considerar que cualquier cuerpo lo puedo trabajar como un sistema de partículas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular dónde está el centro de masa de ese sistema de partículas, ¿sí?, de ese cuerpo como sistema de partículas. Entonces, ahora ya sabemos cómo calcular el centro de masa de un sistema de partículas. Entonces, ¿qué voy a tener en cuenta? ¿Dónde coloco mi sistema de referencia? O sea, mi eje X, Y.
Después, en la unidad siguiente, donde nosotros vamos a estudiar rotación, y en la siguiente, donde vamos a estudiar gravedad, ahí vamos a ver cómo relacionamos el centro de masa con el centro de gravedad. Entonces, fíjense que veíamos recién que de acuerdo a dónde aplicaba la fuerza, yo podía hacer que si la aplico en el centro de masa, el objeto siga con el mismo tipo de movimiento, y si la aplico en otro lugar, desplazado hacia un lado o hacia otro del centro de masa, el objeto cambia su efecto. Puede rotar hacia un lado, puede rotar hacia el otro. ¿Sí? Entonces, es importante considerar esto cuando tenemos la interacción de dos cuerpos. ¿No? Entonces ahora hemos definido estos conceptos principales y vamos a trabajar problemas en la práctica sobre interacciones. Los tres tipos de choque, aplicando los principios de conservación de la energía cinética y de la cantidad de movimiento, y vamos a trabajar el cálculo de la segunda ley de Newton aplicada para estos casos, que es calculando el principio de conservación del ímpetu. Bueno, esto es lo que yo les decía, que si nosotros aplicamos el concepto de centro de masa, y cuando aplicamos una fuerza, o una sumatoria de la fuerza, o la sumatoria de la fuerza neta en el centro de masa, el efecto es exactamente el mismo, mientras que si lo desplazamos el efecto es diferente. Entonces, cuando nosotros tenemos aplicada esa fuerza neta, ¿no?, en el centro de masa, voy a hacer que el objeto se mueva en una determinada, en la misma dirección. ¿Sí? Entonces, voy a tener, considerando el centro de masa, voy a tener una velocidad también que adquiere ese centro de masa. Esa velocidad, si la estamos considerando en el plano, voy a tener una coordenada en X y una coordenada en Y también. Entonces voy a tener mi velocidad en X y mi velocidad en Y, la voy a aplicar también exactamente como aplicaba la relación del centro de masa con respecto a la posición. Entonces voy a tener la velocidad en X y la velocidad en Y para el centro de masa, que me va a dar la velocidad total del centro de masa. Llevándolo a esto, al concepto de la cantidad de movimiento, dijimos que era la masa, el producto de la masa por la velocidad de cada una de las partículas. Si yo realizo la sumatoria de la masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2 más la masa 3 por la velocidad 3, voy a tener la cantidad de movimiento total que tiene ese sistema, que va a ser igual a la masa por la velocidad del centro de masa. Entonces, por eso es importante poder distinguir estos nuevos conceptos que hacen a la cantidad de movimiento cuando tengo un cuerpo, en este caso, un sistema de partículas. O sea, consideramos el cuerpo como un sistema de partículas. Acá, bueno, como ya son las 11, acá también tienen otro ejemplo del libro para que lo puedan analizar de cómo calcular el centro de masa de un sistema y cuál es el efecto que nosotros podemos llegar a observar. Entonces, resumiendo, cuando vamos a tener una interacción, voy a tener una sumatoria de fuerzas totales, ¿no? Pero en esa sumatoria de fuerzas totales voy a considerar las fuerzas externas y las fuerzas internas, ¿sí?, que hacen a esa sumatoria. Por la segunda ley de Newton dijimos que esa sumatoria de la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, en un sistema de partículas voy a tener
que considerar la masa total, que sería la sumatoria de todas las masas de todas las partículas, por la aceleración que voy a tener en ese sistema, que va a ser dada por la aceleración que tenga el centro de masa. ¿Se dan cuenta cómo vamos cambiando? De cuando yo tenía el análisis de una partícula sola, a cuando tengo el análisis de un sistema de partículas, ¿sí? Entonces, voy a tener, cuando existen fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo, un conjunto de partículas, y el centro de masa se mueve como si toda la masa estuviera concentrada en ese punto. Y sobre él actuara una fuerza neta igual a la suma de sus fuerzas externas que actúan sobre el sistema, ¿sí? Entonces sería el principio de la segunda ley de Newton aplicada a nuestro sistema de partículas ahora. ¿Queda claro, chicos? Hasta acá llegamos, hasta acá es nuestra consideración de lo que es nuestra unidad número 5, en donde hemos introducido estos dos nuevos conceptos. Bueno, ¿tienen alguna pregunta para hacer, chicos? No, profe. No, profe. Bueno, ahora les voy a actualizar todos los videos y los Word en la página para que ya vayan estudiando. Y mañana vamos a empezar la unidad número 6, que la vamos a ver en dos partes. Mañana miércoles y la otra parte el martes que viene. Entonces nos encontramos mañana. Bueno, profe. Y vayan viendo de vuelta las grabaciones, así repasan, porque todos estos conceptos están íntimamente relacionados unos con otros. ¿Sí? Bueno, hasta mañana, chicos, que estén muy bien. Hasta Chao, luego. profe. Chao, chao. Hasta luego. Chao, profe. Chao, chao. Hasta luego.